dijeron que los colores se oscurecen con su complementario en el círculo cromático? No. ¿Te dijeron que el cerebro necesita descansar de ver tantos colores? Sí. ¿Te dijeron que existe una fórmula precisa para combinar y mezclar los colores? Puede ser, depende. Vamos a entender todo lo que respecta a la mezcla y combinación de colores en la pintura, en diseño e incluso de acuerdo a la psicología del color. Partamos con una explicación general. Gracias a las redes sociales como Instagram se ha viralizado determinado sistema para utilizar correctamente los colores. Uno de los videos más virales de hecho dice que tenemos que revisar el círculo cromático y que en el círculo cromático solo tenemos que ver el opuesto a un color para conseguir su versión oscura o complementaria. Por ejemplo, que si queremos oscurecer un rojo tenemos que mirar hacia el frente donde está el verde y que añadiendo un poco de verde al rojo lo podemos oscurecer. En internet abundan ejemplos y estos ejemplos existen porque son funcionales, pero no óptimos, no ideales. Lo que hacemos en verdad cuando mezclamos colores opuestos es desaturarlos, restarles intensidad. Y hay muchas formas de desaturar un color, o bien añadiéndole blanco para hacerlo más claro, añadiéndole negro para hacerlo más oscuro o efectivamente utilizando su complementario. Esto ocurre porque los colores que se contraponen o que son opuestos entre sí tienen más o menos la misma frecuencia vibracional. Al mezclarse generalmente generan un gris, ese punto medio entre blanco y negro, así que desaturan el color. ¿Y qué es desaturar? Pues le resta pureza. El color no se ve tan puro, no se ve tan vívido como debiese ser. Y esto efectivamente al ser un gris funciona como un color sombra. Nos permite ensombrecer los colores, pero no necesariamente oscurecerlos. De hecho, fíjate en esta obra de arte. Te quiero mostrar un ejemplo con una pintura de Van Gogh. Acá estamos llenos de verdes claros y oscuros. Pero si yo tratase de irle sumando rojo a ese verde para oscurecerlo, no llegaría a la versión más óptima del verde oscuro. Llegaría eventualmente o bien a un café, porque es el color resultante realmente de esta mezcla, o si es que añadiera demasiado más rojo, ya me voy del verde y lo que obtengo es rojo. En verdad, el cerebro siempre está tratando de equilibrar los colores. La naturaleza es el mejor ejemplo de ello. Vemos estos pequeños destellos dentro de las flores en la gran masa verde que nos ayudan a compensar. De hecho, existen muchos test psicológicos. Unos que te dicen, por ejemplo, mira por determinado tiempo un punto verde hasta por 30 segundos y luego mira una pared blanca. Inmediatamente surge en respuesta al color contrario de la imagen que estabas viendo. Esto tiene una explicación. El cerebro busca compensar, busca equilibrar. Pero esto debe ser comedido. Porque si tratásemos de equilibrar los colores de forma exacta, por ejemplo, llenar una habitación a partes iguales con un color complementario, el cerebro colapsaría. Diría, esto es demasiada información, no sé si ver para allá, no sé si ver para allá, es too much. Necesitamos equilibrar los colores. Por eso existen reglas como el 60-30-10 en los espacios que nos dicen aplica mayor cantidad de un color, luego menos de otra y luego mucho menos de un color acento para que el cerebro se relaje, genere esos contrastes de forma más espontánea. Un ejemplo excelente son los logos. En los logos generalmente tenemos colores que generan alto contraste para que inmediatamente llamen la atención de la vista, pero como están destinados a verse pequeños, chicos, en repetición, no en una valla gigante, un logo, el cerebro lo interpreta con más comodidad. Dígase, por ejemplo, el logo de un McDonald's, no sé, voy a tratar de insertar aquí logos con mucho contraste. Pero si pusiera una pieza amarilla y morada a partes iguales, mi cerebro estaría sumamente estresado. Entonces sí, ¿cuál es la fórmula o la manera correcta de mezclar o equilibrar los colores? Como te decía al inicio, veámoslo en pintura, en diseño y de acuerdo a la psicología del color. Buscamos los contrastes. Como bien te comentaba, el cerebro busca equilibrarse. Lo que nos han dicho es que en el círculo cromático los colores están unos frente a los otros y que tenemos que mezclarlos para lograr ensombrecer correctamente. Pero acá hay un error de concepto muy básico. No tenemos que ver los colores frente a frente para generar contrastes. Tenemos que mirar hacia los lados del círculo cromático. Y quiero demostrarte en primera instancia cómo se hace con pintura, pero antes de eso necesitamos una pequeñísima introducción porque lo que estamos a punto de hacer en algún momento fue ilegal. Así que hagámonos cargo correctamente. Prohibido mezclar. La historia cuenta que hacia 1386, en Nuremberg, un tintorero llamado Hans Trollner hizo algo inaudito. Fue sentenciado tras mezclar azul y amarillo para hacer verde de forma clandestina.
pues él solo tenía licencia para producir lanas azules y negras. Considera que primero los pigmentos eran muy costosos, entonces esto comprometía a otros tintoreros que para hacer una alfombra, una lana verde, necesitaban comprar verde. Y segundo, que había también cierto misticismo en torno a las mezclas, sobre todo para esa época, porque o bien se asociada a la brujería o a los alquimistas, que eran personajes de dudosa reputación por todas las ideas que tenían, si se quiere, simbólicas, religiosas, metafísicas. Así que lo que Hans había descubierto era insólito, podía ser más de un color a partir de 2. Y esto fue un hecho tan prohibitivo que hasta 1540 fue que se habló por primera vez de forma abierta sobre mezclas de color, de hecho en un manual de tintorería. Se lo debemos a las personas que teñían telas porque buscaban recursos para tener mayor variedad. Es curioso que muchas veces todo lo que nos concierne al color y al diseño no fue necesariamente diseñado para el color y el diseño diseñado para el diseño, sino que le debemos agradecer a otras personas. Y esto fue súper importante. Considera que hasta ese momento la humanidad no se había planteado si habían colores principales para hacer mezclas, si habían colores ideales para hacer mezclas, cuáles eran los colores principales. De unos pocos se podían sacar 10, 20, 30 colores. Considera que no existía la idea de colores primarios. De hecho, si vas a ver las pinturas en la antigüedad, los pintores no aparecían pintando con su paleta, sino que tenían en las manos pequeños cuencos y en cada cuenco había un color específico porque no se mezclaban, se utilizaban puros. También por eso la pintura se veía entre comillas plana, como no habían mezclas de colores, no habían luces y sombras, sino que respondían meramente a la aplicación gráfica de cómo tenía que lucir ese color. Pero sí, empezó una búsqueda muy específica de descubrir cuáles eran los colores principales, elementales, naturales para producir otros colores, y de ahí viene un poco esta suerte de búsqueda del origen de las mezclas idóneas, y a eso es a lo que queremos apuntar ahora: la verdadera oscuridad. Vamos a analizar cómo oscurecer un color sin que pierda saturación, o lo menos posible. Pero esto la verdad se entiende mucho más fácil en la práctica, así que le vamos a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar con una breve aplicación pictórica cómo considero yo que debiesen oscurecerse los colores. Y sí, sé que alguien va a decir, no, no es así, si es con el color opuesto, así se ha enseñado por siglos y siglos en la academia, ella no lo sabe, yo sí lo sé, yo lo aprendí de otra forma. Dale, Sergio, está bien, te creo, pero yo lo hago de esta forma, así que permitámonos ser. Sabemos que los colores primarios son amarillo, azul y hasta hace unos años se decía rojo, pero hoy en día en pintura utilizamos magenta para hacer mezclas porque es más estable. De esto se derivan las mezclas de naranja, la mezcla de amarillo y por supuesto magenta, verde, la mezcla de amarillo y azul, y violeta, la mezcla de azul y magenta. Y los colores terciarios son la mezcla de un color primario con un color secundario, así que se van organizando entre estos. Tenemos tres colores primarios, 3 colores secundarios y 6 colores terciarios. Eso era lo que quería explicar. Y esto es bastante obvio, lo sé, pero es necesario explicarlo y puntualizarlo porque sin eso no podría partir diciéndote lo que viene a continuación. Los colores terciarios son esenciales para oscurecer y casi nunca les prestamos atención. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que son residuales o que son mezclas que ya están agrisadas y pasa todo lo contrario. La teoría del color nos dice que si el amarillo es opuesto al violeta en el círculo cromático y los unimos, ambos se van a agrisar y se van a oscurecer entre ellos, se van a desaturar o a quebrar, como también es conocido. Esto está súper bien y todo lo que quieran. Pero también es cierto que hay otras formas de trabajarlos. El amarillo hacia el blanco, en este caso solo diluyo el agua porque el papel ya es blanco, es una forma de aclararlo. Pero si quiero oscurecer un amarillo, me muevo hacia el lado, es decir, hacia el naranja en el círculo cromático. De esta forma obtengo un amarillo intenso que es más oscuro que el amarillo puro sin convertirse en otro color gris. Espero que esto se entienda. Con el azul pasa lo mismo, lo podemos aclarar con blanco porque es también un primario, pero si lo queremos oscurecer nos movemos hacia el lado en el círculo, es decir, hacia el violeta, y ahí llegamos a un índigo, a un azul que se ve profundo. Vamos con el magenta, pasa exactamente lo mismo. Si queremos aclarar un magenta, basta sumarle un poquitito de naranja para que siga siendo un color bastante vibracional sin que se mantenga en el mismo tono plano, lo estamos aclarando. Y si es que queremos oscurecerlo, le añadimos violeta, nos movemos hacia su otro lado. Con el verde lo mismo, podemos aclararlo con blanco o bien con amarillo para hacer un verde más claro, es decir, más elevado, es decir, más cercano al blanco, que en este caso es este verde lima. Y si queremos oscurecer un verde, lo que tenemos que hacer es movernos hacia su
su otro lado y sumar azul. Si te fijas, acá estoy utilizando el color complementario. Esto da un verde grisáceo, apagado, muerto, fome. Pero a este que le sumo azul sí se ve un verde oscuro, verde profundo, bosque. Lo que hice fue moverme hacia el lado. Fíjate ahora. Utilizando el naranja con su color opuesto, estoy mezclándolo con verde, genera un café, fome, aburrido, triste. Si quiero aclarar un naranja, puedo utilizar blanco o amarillo, y si quiero oscurecerlo, solo me muevo hacia el otro lado. Entonces, añadiendo un poco de magenta, puedo llegar a un rojo. Y lo mismo con el violeta, mira cómo lo puedo oscurecer solamente sumándole azul para llegar a un violeta intenso destacado. Me moví hacia el otro lado del círculo. No jugué con los opuestos, simplemente estoy oscureciendo de verdad el color, que no es lo mismo que desaturarlo. Y así se ve toda la paleta y puedes lograr muchas cosas. Combinaciones mágicas. Pero esto era referido exclusivamente a cuando mezclamos colores pigmentos para trabajar con pintura, con colores físicos. ¿Qué ocurre cuando también queremos trabajar por contraste? Eso se lo debemos al grandísimo, al magnánime, al gran rey Joseph Albers. Básicamente lo que nos ofrece Joseph Albers en la interacción del color es una serie de ejercicios magníficos donde podemos ver cómo los colores reaccionan unos frente a otros y cómo, dependiendo del color que tenga al lado, determinado color lo podemos aclarar, oscurecer, bajar el tono, mezclar, etc. Nuevamente, esto también se explica mejor con un ejemplo físico, así que te lo quiero demostrar con mi ropa. Y te insto a que tú hagas lo mismo con la tuya para que veas cómo podemos fortalecerlo. Aunque acá no estamos mezclando pintura, igualmente funciona a la perfección con colores, porque si quieres hacer un cuadro con los contrastes ideales, es una buena forma de comprobar cómo se fortalece, se beneficia o pierde intensidad un color. Acá tengo un papel, es literalmente un trozo extraído de la misma hoja de papel, simplemente cortado a la mitad, pero no hay variaciones en él. Y lo quiero utilizar para hacer una prueba sobre dos tipos de telas distintas. Tienen dos colores que son opuestos entre sí, el rosa, que es una variación del rojo, y el verde. Presta mucha atención y fíjate si varía la manera en la que percibes ese color solo por el color que tiene al lado. ¿Acaso una de las dos versiones se ve más oscura? Si crees que le está afectando la luz solar, porque también incide mucho en efecto cómo refracta la luz en los objetos, fíjate ahora. ¿Lo sigues viendo más oscuro o más claro, o qué pasa si le damos la vuelta? También fíjate en el mismo ejemplo con otro color. Vamos a utilizar un verde neón, que en este caso es opuesto al rosa y de la misma familia de la camisa de los verdes. Cuando los dividimos en la ropa, ¿los ves distintos? Si lo giro, incluso para que la luz le afecte de forma distinta, ¿los sigues viendo iguales? ¿Qué pasa cuando los volteamos? ¿Hay un cambio en tu percepción? Mezclas partitativas. Acá hablamos de colores que no se mezclan en su función lumínica, como ocurre por ejemplo con las pantallas LED, con las pantallas RGB, con los celulares, qué sé yo. Tampoco con su función tintorea, como si ocurre con los pigmentos o los tintes, sino perceptiva. Las mezclas partitativas son las que permiten que sea el cerebro el que organice cómo se ven los colores. Ejemplos de esto: mosaicos romanos, una de las primeras nociones de cómo poniendo colores juntos en la distancia se percibían de una forma, pero cerca entendemos que es más de un color. También en las impresiones de cuatricromía, que es como se imprimen prácticamente todos los libros en el mundo, y tenemos que considerar que esta raíz tiene solo 4 colores, que son magenta, cian, amarillo y negro, y a partir de estos 4 colores, si lo viésemos todo con una lupa, busca una lupa y mira cualquiera de tus textos, vas a descubrir que con la mezcla de pequeños puntos de solo estos 4 colores se forman todos los demás. Otro ejemplo acá lo podemos ver con el arte cinético, en el que percibimos los colores de una forma de acuerdo a la distancia donde los miremos, de acuerdo a qué tan lejos los veamos. Podemos creer que estamos viendo una obra verde, pero si nos acercamos vemos que solo eran líneas amarillas y azules inteligentemente colocadas entre sí. Y también hay artistas que hacían obras como por ejemplo Seurat, que tenía una forma de hacer un trazo expresivo e incluso puntillismo uniendo distintos colores para que en la distancia percibiéramos una obra, pero al acercarnos descubriésemos como magia que en verdad esos colores no estaban mezclados entre sí, sino que parecían más claros o más oscuros de acuerdo a cómo nosotros los estábamos describiendo. Una forma de ver esto también en diseño o en la vida diaria tiene que ver con los patrones de repetición. En muchas prendas de ropa, en tapicería de algunas paredes, si te fijas con atención, de lejos parece que estás viendo algo, pero cuando te acercas te das cuenta de que es la unión de distintos colores y que esa mezcla la hizo tu cerebro. Así que no existe propiamente más que de acuerdo a cómo tú logres entenderlo visualmente, y es muy bonito porque todos lo vamos a percibir relativamente distinto. Si eso no es magia, no sé qué es. Así que eso, este es un video
video relativamente breve, pero que me parecía muy importante tocar estos puntos porque yo trabajo con color desde la consultoría y también soy artista y pintora. Asegúrate de suscribirte en este canal, activa la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo contenido muy interesante sobre historia de los colores y aplicación de los colores. Sígueme en Instagram, inscríbete en mis cursos y nos vemos pronto. Chau, chau.